En la sociedad colonial, la elección de los cónyuges matrimoniales ha sido también un tema de mucho conflicto entre padres e hijos. Todos los familiares creían tener voz en dicha elección y manifestaban en voz alta su parecer. Debemos tener claro que solo a partir del siglo XIX los jóvenes tenían la libertad para elegir quién los desposaría. Era muy común que en provincias como Antioquia se dieran objeciones de los padres y parientes a la elección del cónyuge, argumentando el creciente mestizaje y la pérdida de valores como la limpieza de sangre y el honor ligado a ello. Allí mismo en Antioquia ocurría algo curioso. Las clases subalternas, como mestizos y mulatos, veían en el matrimonio una oportunidad para blanquearse, es decir, para vivir mejor en una sociedad que los excluía por su condición étnica. En esta misma provincia, a finales del siglo XVIII, crecen los conflictos por demanda de cumplimiento de promesa matrimonial, sobre todo de mujeres que tras recibir promesa de unión se entregaban a los seductores y luego se retractaban o se escondían. Igualmente se encuentran dentro de las familias coloniales muchas quejas, sobre todo en zonas mineras o en zonas de fronteras. La queja sobre el ausentismo de los maridos o su falta de dedicación al hogar. Es importante resaltar que el crecimiento del mestizaje hizo cada vez más segregacionista a la política española. En 1578 se prohibió, por ejemplo, a los mulatos y a los mestizos vivir en los pueblos de indios. Un siglo después, esa misma medida incluía a los españoles y a los criollos. Es decir, ellos querían mantener a toda costa separada a la población indígena. A finales del siglo XVIII, todas esas medidas se intensificaron y nos vamos a encontrar con una sociedad bastante estratificada, compartimentada, cerrada, es decir, dividida en grupos sociorraciales o castas, como se decía en esa época. Para el Estado y para la Iglesia, el control de ese vínculo conyugal estuvo muy relacionado también con esa intención de mantener un orden jerárquico, ¿cierto? Basado pues en una diferencia de raza, de género y de condición social. El matrimonio era algo así como el mecanismo o fundador de la familia. Constituía el núcleo social básico para mantener las costumbres, el orden y determinadas tradiciones. Para la Iglesia era muy importante que los indígenas conocieran todo lo referente al matrimonio y a los comportamientos sexuales. Ellos querían desaparecer todas esas normas autóctonas, aunque esto no fue un proceso sencillo. Tanto la Iglesia como el Estado coincidían, debía imponerse una cultura y se debían establecer, un sistema de control sobre los indígenas. El Estado se ocupaba, por un lado, de los aspectos legales relacionados con el comportamiento sexual y el matrimonio, y la Iglesia de todas esas manifestaciones, pero en un objetivo teológico, es decir, la salvación del alma. Por lo cual, el control eclesiástico era mucho más amplio, ¿sí?, que el control del Estado. El mestizaje se convierte así en un gran problema para imponer ese modelo de matrimonio, considerado como el séptimo sacramento, que inicialmente no se podía resolver ni por herejía o adulterio de uno de los cónyuges. Por lo tanto, el concubinato era un pecado en soltería. En el caso de las mujeres casadas o solteras que vivieran públicamente en adulterio, se les amonestaba 3 veces y en caso de no obedecer, serían castigadas con el destierro. También había apoyo estatal a los padres, quienes querían oponerse a una decisión matrimonial como una medida para evitar las uniones entre personas desiguales, sociales y étnicamente. Es decir, se le concedía a los padres esa facultad del veto a los futuros cónyuges de sus hijos e hijas. Esa concepción del matrimonio se relacionaba también con el código de honor y el control social sobre las mujeres y la sexualidad. Las mujeres en la colonia eran considerados seres frágiles, faltas de voluntad, por el cual el hombre debía responder a esa conducta.
La pérdida de virginidad era considerada como falta de control familiar. Y la deshonra recaía no solo sobre la persona transgresora, sino sobre todo el grupo familiar. Es decir, el honor masculino también dependía de esa sexualidad femenina. El honor del padre disminuía por la deshonra de su hija y el honor del hermano disminuía por la deshonra del hermano. ¿Me explico? Cuando una mujer era deshonrada, se consideraba que el hombre que debió cuidarla faltó a su deber. Y su hombre, o sea, el nombre de ese hombre quedaba entredicho ante la comunidad. Vemos así que el hombre era el defensor del honor familiar, de hijas y de hermanas. Vemos así que la sociedad colonial es un modelo de sociedad que está cimentado en el orden y la moral cristiana, con unos valores fuertemente establecidos. Hay unas instituciones bien definidas que van a marcar la vida de los individuos a través de esas jerarquías sociales. La conformación de la sociedad colonial en Hispanoamérica y en la Nueva Granada hacia el siglo XVIII va a implicar una serie de relaciones complejas caracterizadas por la conducta y el comportamiento en un marco legal y en un modelo de organización en donde la Iglesia Católica juega un papel muy importante. La Iglesia manejó un discurso preocupado de dar una base moral a esta sociedad. La Iglesia quiso manejar la mente de los individuos, estableciendo patrones de comportamientos que llevaron a la sociedad al camino del bien. Por eso impidió conductas como el amancebamiento o el concubinato, que iba en contra de esa institución matrimonial, que era lo que legitimaba la unidad familiar en la colonia. Lo que vemos es que estas normas no dieron los resultados esperados. ¿Sí? Eso, cuando hablamos de concubinato, estamos hablando de un fenómeno social complejo que organizaba la sociedad de una manera diferente a lo que establecía la Iglesia Católica. O sea, no era un encuentro pasajero entre hombres y mujeres, sino que iba más allá. Y a pesar de esas fuertes prohibiciones, la ilegitimidad como la sexualidad prematrimonial hicieron parte de esta sociedad y se convirtieron en un desequilibrio social. La Iglesia, como controladora social, busca, por ejemplo, a través de la confesión o el discurso moral desde el púlpito, controlar toda la conciencia de las personas. ¿Sí? La confesión, la penitencia, se van a convertir en instrumentos de espiritualidad ante los malos comportamientos. Por eso el amancebamiento y los concubinatos se les dio el carácter de delito. Una conducta individual se convierte así en una tarea colectiva. Pero en la práctica lo que hay es una brecha enorme entre todos estos cánones religiosos y la conducta real de la gente. La Iglesia y el Estado intervenían constantemente en el terreno de las relaciones privadas, las infracciones contra la familia, como el adulterio, la violencia intrafamiliar, el incesto. Todo eso comienza a reforzar a través de su discurso y de sus medidas moralizantes, que tenían como objeto esa vigilancia privada de los habitantes. Las relaciones extraconyugales y las malas amistades, decía la Iglesia, eran cosas del demonio. Lo que vemos en la realidad es que los individuos que conformaban esta sociedad estaban lejos de los objetivos establecidos por la jerarquía. A pesar que se les dio el carácter de delictivo, a prácticas como el amancebamiento no alcanzaron a ser erradicados, sino que por el contrario, los individuos reincidieron con mucha frecuencia. En conclusión, debemos decir que las relaciones extramatrimoniales se consideraban actos de pecado, porque constituían una ofensa a la moral cristiana y también se les veía como una transgresión o como un delito al modelo del matrimonio y al modelo de familia, por lo cual fueron fuertemente perseguidos y sancionados legalmente. Ahora, esas relaciones fueron muy comunes entre las poblaciones y aunque fueron perseguidos por las autoridades civiles y eclesiásticas, eran toleradas en la medida en que no ocasionaban un escándalo. Muchas gracias.